El doctor en criminología, Juan Martens, está en comunicación con nosotros para hacer un abordaje respecto a alguna aproximación de este momento que se vive lamentablemente con el suceso dado con el fiscal Marcelo Pecci. Doctor, hoy ante estos hechos y con los primeros elementos que se van conociendo, probablemente con una investigación que todavía tiene mucho potencial para explorar, ¿cuál es la primera hipótesis, si existe alguna, el primer análisis que se puede hacer respecto a este suceso? ¿Por qué lo matan en Colombia? ¿Por qué es Pecci? ¿Puede ligarse a una investigación suya o no? ¿Puede ligarse a una investigación actual o alguna anterior? De todos los elementos y escenarios posibles, ¿qué se puede decir, doctor? Lo más concreto que tal vez podamos decir es de que forma parte de la estructura de la gobernanza criminal que se está imponiendo en nuestro país. Es decir, meter miedo, disciplinar a operadores de justicia, de seguridad y a la población para que el negocio, el crimen organizado, pueda seguir lucrando sin que nadie les moleste, ¿no? El hecho de que sea el fiscal Pecci uno de los más altos funcionarios de la lucha contra el crimen organizado significa mucho. Es aterrorizar. Es decir, podemos nosotros incluso atentar contra el mayor funcionario que tiene hoy la República del Paraguay. ¿Y qué serán contra los otros fiscales, no? Entonces es un avance en esta gobernanza criminal y es también como quebrar el miedo de no solamente de una manera blanda comprar voluntades, sino que de una manera dura establecer realmente quiénes son los que dominan fácticamente este territorio. Y el hecho de que lo haya hecho en Colombia también nos habla de que de la transnacionalidad del crimen organizado y de la importancia de Paraguay para el mercado criminal mundial, del narcotráfico y de la cocaína específicamente. Es decir, en Paraguay, por Paraguay pasan intereses, mercancías, dinero de varios grupos que operan en este momento en la plaza criminal paraguaya. Entonces, lo que ocurre en Paraguay afecta directamente intereses de cárteles, corporaciones de distintas regiones del mundo que tienen la capacidad de actuar, no solo en Paraguay, sino que también en Colombia. Esto también vemos claramente y la necesidad de reforzar los esquemas y los protocolos de protección y seguridad de los funcionarios involucrados en la lucha contra el crimen organizado, porque nosotros no necesitamos mártires, sino que necesitamos resultados y desarticulaciones de estos grupos que corroen las bases democráticas de nuestro país, Santi. De todos los niveles, doctor, que explorabas respecto al mensaje que se está dando con este asesinato del doctor Marcelo Pecci, no es un funcionario menor, estamos hablando de alguien que aspiraba a la máxima silla, el Ministerio Público, pero de todos los mensajes probables, esta es una arista propia de la esfera del terrorismo que investigaba, de la esfera del crimen organizado por los hechos de sicariato o tráfico de armas que investigaba, la del narcotráfico, la del lavado, o hay que hablar hoy de una especie de combo donde no hay un elemento particular de todas estas esferas, sino que todos en algún momento van para el mismo camino. Para mí, por lo menos con las informaciones con las que contamos hasta ahora, se trata de un combo. O sea, es un alto funcionario que estaba creando perjuicios económicos a esta gran empresa criminal que de alguna u otra forma terminan vinculándose. Recordemos que la cocaína que pasa por Paraguay viene de Colombia, viene de Perú principalmente y en cierto grado también de Bolivia. Entonces ahí no sabemos finalmente qué grupo podría estar involucrado. Y no estamos hablando de uno solamente, sino que de varios que incluso como corporaciones y alianzas usan este territorio como un gran centro de distribución. Entonces es difícil a hoy decir
tal o cual grupo o por este caso en particular. Y es, por otro lado, también poco probable que por una sola incautación se dé este tipo de reacción. El crimen organizado por lo general no le enfrenta al Estado, sino en circunstancias muy excepcionales. Y este enfrentamiento claro al Estado es porque había peligro para la continuidad del negocio, porque el costo va a ser elevado. Estamos hablando Paraguay, Colombia, reacciones del Ejecutivo, del Poder Judicial, del Ministerio Público, o sea, va a haber una gran reacción. Por tanto, el mensaje que subyace es de que hubo realmente un peligro o una afectación muy grande a los intereses comerciales de la criminalidad organizada. Por eso reacciona de esta manera y tal vez no se relacione únicamente a un caso en concreto, sino que a las posibilidades de proyección y ganancia del negocio. Doctor, a propósito, doctor, del Estado, hemos sido testigos por videos de lo ocurrido. Vamos a poner un ejemplo de nada más y nada menos que el representante de Paraguay en ese comité tripartito en la triple frontera ser víctima de un atentado que pudo haber acabado con su vida, totalmente desprotegido. Mire el nivel que tiene un hombre de esta envergadura en esa zona y sobre todo formando parte de un comité donde participan además otras potencias, porque estamos hablando de terrorismo, lavado de dinero, contrabando, tráfico de armas, etcétera. Es decir, sin ninguna protección. ¿Cuál debe ser la tarea del Estado ahora cuando tenemos en cuenta que lo que hoy se hizo fue directamente un mensaje? Hacíamos un paralelismo. El 26 de abril de 1991 matan a un periodista en el Día del Periodista. Hoy matan a un agente fiscal, ¿sí?, de la talla de Marcelo Pecci en plena tarea en estos últimos tiempos de investigación de numerosos sucesos. Hay muchos otros fiscales que están en las mismas condiciones. ¿Qué mensaje debe recibir el Estado paraguayo? Esto se veía venir, Oscar, lastimosamente, y creo que lo hemos advertido tiempo atrás. O sea, es increciendo la cooptación institucional del crimen organizado y el aumento de su poder de negocios en nuestro territorio. Por tanto, creo que una vez más nos ganó de mano la organización criminal y necesitamos reaccionar cuanto antes, estableciendo protocolos de protección, estableciendo mecanismos de seguridad física, mecanismos de seguridad comunicacional, mecanismos de transporte de evidencias, de expedientes. O sea, todo este sistema que se está montando en la justicia especializada, me consta que la Corte Suprema de Justicia está trabajando en sistemas de apoyo a juezas y jueces en ese ámbito. Ojalá que el Ministerio Público lo esté haciendo también, porque esto es para ayer. No podemos permitir que ningún funcionario se sienta en peligro y el respaldo institucional debe ser inmediato para que no afecte la muerte de Pecci a los casos que se están llevando a cabo. De lo contrario, si no hay ese respaldo, si no se sienten respaldados, creo que lo más lógico sería decir: yo no me sigo metiendo en este caso porque no quiero terminar como terminó el fiscal Pecci. Y eso no podemos permitir, porque debemos seguir avanzando en la consolidación de una institucionalidad capaz de enfrentar exitosamente y desarticular estas grandes redes que operan hoy en nuestro país. Respecto a esa reacción inmediata que debe darse, Juan, nos quedamos con una frase que acabas de mencionar. No necesitamos mártires, necesitamos resultados. Y ahí planteo que, hablando con algunos operadores de justicia off the record, mencionaban que la seguridad, la custodia de un agente que lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado, el terrorismo o de otros operadores que eventualmente estén en la misma línea no es una opción. No se decide si es que alguien va a contar con custodia o no. Es imperativo que esa persona cuente con un mecanismo de protección. Consultando con algunos de estos agentes, nos dicen que en nuestro propio país ese sistema de seguridad a muchos de ellos se les ha retirado y uno encuentra en contrapartida que todavía permanecen algunas listas vigentes de gente que cuenta con protección policial cuando no justifica el nivel de riesgo al que eventualmente se expone.
Y eso es lamentable y no puede seguir. Y si eso ocurrió, ojalá se deslinden responsabilidades y se sancionen a las personas. O sea, necesitamos proteger a fiscales, juezas, jueces para que puedan sentirse seguros. Pero no con cualquier fuerza tampoco, Santi, Oscar, sino con una fuerza confiable. ¿Hasta qué punto nosotros podemos confiar en la Policía Nacional cuando sabemos que hay involucramiento institucional con el crimen organizado? Por eso la tarea no es tan sencilla y debemos repensar estos mecanismos que vamos a aplicar para que efectivamente no solamente les garanticemos seguridad objetiva, sino que también subjetiva, de que se sientan seguros, capaces y con confianza para ejercer sus funciones dentro del marco de la ley en nuestro país en este momento.